Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Como vieron, el tema de hoy es Enfrenta tus temores. Eh, Quiero empezar bueno, vamos a mencionar la cita, si quieren leerla, léanla después ahí en casita. En Números 14 es cuando Dios habla con Moisés y le dice, ¿sabes qué? eh, Sepárame a un líder por tribu, 12 líderes, uno por cada tribu, para que vayan y reconozcan la tierra que yo les voy a dar. ¿Se acuerdan que Dios les prometió que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel? Aquí lo interesante es que Dios dijo, yo les voy a dar esa tierra. Entonces, Dios estaba con ellos, Dios había sacado de Egipto con prodigios, con milagros, y no los iba a abandonar. O sea, Dios lo que promete lo cumple. El caso es que envían a los dos espías a reconocer la tierra y regresan con el fruto o algunos frutos que la tierra produce. No sé si se acuerdan que van cargando entre dos personas un racimo de uvas y las uvas eran del tamaño de un balón de fútbol, según dice la Biblia. Cuando llegan, en lugar de darle el reporte directamente a Moisés, lo que hace Moisés es convocar al pueblo para que todos escuchen, lo cual fue un error, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué, porque cuando les pide el reporte delante de toda la gente, los espías dicen, sí, efectivamente es tierra buena, tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Traen las pruebas de ello, del fruto de la tierra, pero luego dice, allá hay gigantes. Sí, había gigantes físicamente, la Biblia les llamaba a los de esa región los hijos de Anac, a esos gigantes. Pero número uno, Dios había prometido darles la tierra, o sea, Dios iba a acabar con los gigantes, no lo iban a hacer ellos. Eh, Número dos es la percepción que cada uno tenemos de nosotros mismos, porque ellos dicen, allá hay gigantes, parecíamos delante de ellos como langostas, y ellos nos veían así, o sea, lo que siempre les he dicho cuando toco el tema es, o sea, los gigantes o la gente de esa tierra, este, estaba pensando eso. O sea, los israelitas leían el pensamiento de ellos, porque dicen así les parecíamos a ellos. ¿Te los dijeron o qué? No, no, no se los dijeron. Entonces, aquí el problema es que ellos se percibían así y cuando tú te percibes de cierto modo, crees que los demás te perciben así, pero no es cierto. Porque al final, cuando estos 10 espías eh, infunden temor en toda la congregación, había otros dos, que eran Josué y Caleb, que eran de los 12. Estos dos les dijeron, vamos adelante, Dios está con nosotros, el amparo de ellos se ha apartado, ¿sí? Nosotros los comeremos como pan. ¿Qué está diciendo? Mi percepción de mí mismo con Dios de mi lado, los vemos, o sea, en lugar de que ellos nos vean chiquitos, ellos nos van a ver grandes. Nosotros nos sentimos grandes porque venimos con el Señor. Pero el temor ya se había como una enfermedad, ¿no? Ya había infectado a toda la congregación. Y entonces la gente decidió no enfrentar a sus gigantes o a sus problemas. También la Biblia cuando habla de gigantes, cuando habla de montañas, está hablando de problemas, aunque en ese momento hubiera sido algo específico. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo aquí Dios? Dios nos exhorta a dejar de estar llorando, a creer en Él y confiar que si Dios ha prometido algo en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios se cumple. Es tiempo de levantarnos. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Levántate del lecho de la incredulidad, la apatía, la derrota,
y toma las victorias que Dios ya te ha dado. ¿Se acuerdan que Dios les dice, no hay necesidad de que ustedes peleen? Les dijo. Yo voy delante de ustedes, yo pelearé las batallas por ustedes. Solamente esfuérzate y sé valiente en cumplir la palabra de Dios, en tener los ojos puestos en las promesas de Dios. ¿Se acuerdan? Esa es la lucha espiritual. Bueno, dice en Mateo capítulo 11, verso. Y Mateo 11, 12 es una cita ya muy conocida por todos nosotros. En Mateo 11, 12 dice que el cielo, perdón, dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan o la arrebatan. Ok. Sí, sí, dice literal, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces tenemos que ser intrépidos, por decirlo de otro modo, para enfrentar los problemas y tomar las bendiciones que Dios ya nos ha dado. No sé si lo traigo ahí, pero todos conocen la historia de David y Goliat. David era un chamaquito de, no sé, 13, 14 años que enfrenta a un gigante de 3 metros. Cuando todo el mundo le tenía miedo al gigante, David, lo enfrenta. Y entonces, cuando se para frente al gigante, el gigante le dice que soy perro para que vengas contra mí con piedras y palos. Y David le contesta, no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido, al escuadrón de al rey de los escuadrones, al Dios viviente, le dice. Entonces, de hecho, lo creo firmemente. Cuando David avienta la piedra con la onda, el Espíritu Santo la dirige y da donde tiene que dar. Porque al final, le- Dios pelea nuestras batallas y esos gigantes tienen que caer, pero no van a caer si no los enfrentamos, ¿sí? El no enfrentar un problema es un indicio de que todo está mal en nosotros, que nuestra fe está baja, que no le estamos creyendo a Dios. Ese es el indicio. Pero cuando enfrentas los problemas, tú dices, Dios, te estoy creyendo y yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante y tú me vas a ayudar a derrotar los problemas que se vengan enfrente. Miren, vamos a Lucas 10:19, también es una cita muy conocida. Lucas capítulo 10, verso 19. Dice Jesús, he aquí les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Entonces, Dios está diciendo, yo te he dado la autoridad y la autoridad de Dios está en su palabra. Tenemos su palabra a nuestro alcance, a nuestro acceso. Tenemos ese poder que Dios nos ha dado a través de su palabra para enfrentar cualquier enemigo que se nos presente. Dice, de Dios serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué significa toda? ¿Sí? Se puede levantar todo el infierno contra ti, pero si tú estás bien plantado en la palabra de Dios, entonces nada te dañará porque estás confiando en Dios y Dios, sabes que Dios te protege. Ok, seguimos adelante. Segunda de Corintios 10, 3 y 5, creo que también es una cita que ya hemos visto muchas veces. Segunda de Corintios, capítulo 10, vamos a leer del verso 3 al 5. Dice, porque, oh, pues aunque andamos en esta carne o en este cuerpo de carne, no militamos o no peleamos según la carne, porque la lucha, acuérdense que dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra las personas, contra la gente que habita en un cuerpo.
Nuestra lucha es espiritual, es contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados espirituales, ¿sí? Y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, dice, aunque andamos en esta carne, no peleamos esta carne, porque las armas de nuestra milicia o las armas con las que peleamos no son carnales, sino poderosas en Dios. Y aquí voy a parafrasear esto. Sabemos que Jesús es Dios y la Biblia dice que Jesús es la palabra. Entonces, parafraseándolo, podría quedar así, porque las armas con las que peleamos no son carnales, sino poderosas en la palabra para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Son estas fortalezas que tenemos que derribar nosotros, son fortalezas mentales. Y esas fortalezas mentales vienen a través de palabras, conceptos o argumentos que nosotros o el enemigo planta en nuestra mente. Hay, una vez dijo Henry Ford, si crees que no puedes o crees que sí puedes, en ambos casos tienes toda la razón. O sea, si crees que no puedes, ya tienes una fortaleza mental de que crees que no puedes, y como crees que no puedes, todo tu ser va a buscar el cómo no. Cuando crees que sí puedes, aunque no veas de momento la salida, la vas a buscar. Y todo tu ser, tu mente, todo tu interior va a buscar el cómo sí, el cómo lograrlo. Por eso es importante romper esas fortalezas mentales. Fíjense cómo dice en el verso 5: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Por eso les decía, todas estas fortalezas se levantan a través del argumento. No vas a poder, en tu familia nunca han podido, o tu familia tiene un historial genético de enfermedades cardiovasculares y pues te va a dar a ti. O sea, ese es un argumento, ¿sí? La Biblia dice que fui rescatado de la maldición que recibí de mis padres. Entonces, toda maldición genética, generacional e incluso de educación o de enseñanza fue rota en el nombre de Jesús en el momento en que yo acepto a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, por eso dice que se levanta contra el conocimiento de Dios, o sea, en lo que Dios dice, ¿qué dice Dios de ti en la palabra? Eso es lo que vale. No lo que te diga el diablo, no lo que pienses tú, no lo que piensen los demás, sino lo que dice Dios de ti en su palabra. Y dice la segunda parte, y llevando todo cautivo, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta. Entonces vamos a castigar toda desobediencia cuando seamos obedientes tal y como Dios lo manda. Entonces, eh, Dios no nos predestinó para que fuésemos hechos eh, según pensamientos humanos o sentimientos o lo que sea. Vamos a Romanos 8, vamos a leer del 28 en adelante, ya conocen la cita. Dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Entonces, los que somos hijos de Dios, acuérdense que la Biblia dice que solo los que reciben a Jesús y creen en su nombre son considerados hijos de Dios. Entonces, los que son hijos de Dios tienen un propósito dado por Dios. Y estas personas que tenemos un propósito de acuerdo a Dios, todo lo que se nos presente, aunque a nuestra mentalidad y a nuestra forma de ver parezca malo, Dios va a sacar algo bueno de ahí. O sea, todas las cosas me van a ayudar para bien. Todo lo que me pase, de alguna manera, Dios va a sacar algo bueno de ahí, ¿sí? Para mi vida. Entonces, si me pide que enfrente un gigante, pues obviamente a mis ojos naturales no parece algo bueno. Pero Dios tiene preparado algo bueno para mí en el momento que yo enfrente esos temores, ¿sí? Que enfrente a mis gigantes. Vamos a seguir, dice, porque a los que antes conoció, o sea,
Dios nos conoció desde antes. ¿Se acuerdan que dice, te conocí desde que estabas en el vientre de tu madre? Dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces fuimos predestinados para llevar la imagen de su Hijo. Dice la Biblia que para Dios somos grato olor en Cristo. ¿Sí? Llevamos ya el sello de Jesucristo en nosotros. Dice, para que Él sea el primogénito o el primer engendrado entre muchos hermanos, verso 30, y a los que nos predestinó, a estos también nos llamó, o sea, tenemos un llamado de parte de Dios. Y a los que nos llamó, a estos también nos ha justificado, somos justificados gratuitamente por la fe en su Hijo, somos justos delante de Dios. Y a los que nos justificó, a estos también nos glorificó o nos dio gloria. ¿Se acuerdan que dicen en el Viejo Testamento, yo soy Dios y no comparto mi gloria con nadie? Bueno, en el Nuevo Testamento, su gloria es compartida con su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, la gloria que me has dado, o sea, la gloria se la dio a Jesús, yo se las he dado a ellos, para que sean uno, ¿se acuerdan? Y aquí en este pasaje también está reafirmando que los que somos hijos de Dios llevamos la gloria de Dios en, en, en nuestro caminar, en nuestro día a día, en nuestra vida. ¿Sí? Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por mí o por nosotros, ¿quién se me va a oponer? ¿Quién va a estar eh, frente a mí? ¿Quién va a estar contra mí? ¿Quién va a poder contra mí? Dice la Biblia, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Sí? Entonces, eh, si yo estoy bajo la cobertura de Dios, nada me dañará, lo que acabamos de leer también en Lucas 10:19, ¿sí? Dice, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? O sea, todo lo que tú necesitas, todo ya está, ya Dios te lo dio en Cristo Jesús. Mientras nosotros permanezcamos en Cristo Jesús, todo lo que tú necesites para la vida y para la piedad, ya te fue dado, ¿sí? Todo lo que tú necesitas ya te fue dado. Ok, no voy a leer todo el versículo. Dice que nos separará del amor de Cristo, nada nos separará del amor de Cristo. Lean hasta el verso 39, ¿sí? Dice, verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice que somos vencedores, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Sí, entonces dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Isaías 54:17 dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Nada de lo creado va a prosperar contra nosotros. Entonces, estamos seguros en Cristo. Jesús es nuestro estandarte. Él nos cubre, estamos en el hueco de su mano, dice la palabra de Dios. Fíjense, vamos a leer 2 Corintios 2:14 al 16. Segunda de Cori- eh, perdón, 2 Corintios 2:14 al 16. Mas a Dios, gracias. O sea, esto es bien interesante. Siempre hay que darle las gracias a Dios. Dice la Biblia que demos las gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque aún de lo que aparentemente consideramos malo, Dios va a sacar algo bueno. Por eso debemos dar gracias. No porque estemos pasando un trago amargo, sino porque de ese trago amargo va a sacar algo bueno. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual eh, con el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz. O sea, Dios no estaba viendo, Jesús no estaba viendo el sufrimiento presente que estaba viviendo, sino el bienestar que iba a producir su muerte, porque con su muerte somos salvados todos y cada uno de nosotros. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, él estaba viendo el fin de ese sufrimiento iba a ser la salvación de todos y aquellos
le recibiéramos como Señor y Salvador. Entonces, así nosotros tenemos que tener puesta la mirada en Jesús, ¿sí? Sabiendo que aún de los tragos amargos que a veces tenemos que beber, Dios al final va a sacar algo bueno. Ahorita hablando de tragos amargos, me acuerdo cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto, cruzan el mar, entran en el desierto, al primer lugar que llegan, que dice la Biblia, y se llamaba Mara. Mara significa amargura, ¿sí? Y, y la gente tiene sed, y ahí había agua, pero eran aguas amargas, por eso se llamaba Mara. Entonces, eh, dice, ¿por qué tenemos que beber esta agua amarga? Y Dios dice, espérate, y convierte las aguas amargas en aguas dulces, ¿sí? Eh, Cuando José el soñador es vendido por sus hermanos, al final que les dice, ustedes obraban para mal, para mí, ustedes estaban pensando en mi mal, pero Dios cambió la maldición en bendición, ¿sí? Para traer salvación a mucho pueblo. Entonces al final sabemos que tenemos que ser agradecidos con Dios por lo que ha hecho y por lo que hará, aunque de momento no lo veamos, pero sabemos que algo va a hacer, ¿sí? En nuestras vidas. Entonces dice, más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre, no dice de vez en cuando, no dice a veces, siempre nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, vas a haber derrota. Pero si estás en Cristo Jesús, va a haber victoria. Y no puede haber una victoria si no hay una lucha. Entonces, si hay una lucha de la fe, pelea la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pues tenemos que pelear la batalla de la fe en Cristo Jesús y Dios nos dará la victoria. Y lo dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces Jesús manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, nosotros llevamos el conocimiento de Cristo al que no lo conoce. Verso 15, porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan. O sea, cuando Dios ve a Jesús en nosotros. Cuando se acerca a ti, dice, ay, este huele a Cristo. ¿Sí? Somos grato olor en Cristo, en los que se salvan. Y en los que se pierde, a esto ciertamente olor de muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y estas cosas, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por eso es importante que siempre que escuches una enseñanza, tiene que tener base, base bíblica. Si lo que te están diciendo no es respaldado por la Biblia, entonces no hay que hacerle mucho caso, no hay que creer. Lo que no regresa vacío es la palabra de Dios, no la palabra de hombre, por muy bonito que se escuche, por mucha lógica que le encontremos, ¿sí? Tenemos que ser 100% bíblicos. Ok. Eh, Fíjense, no vayamos por falta de tiempo, pero en Jueces, en el capítulo 6, en el verso 12, Dios se le aparece a Gedeón. En ese tiempo eran asolados por los madianitas. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón en ese momento? Gedeón acababa de recoger la cosecha de su campo y estaba escondiendo esa cosecha para que no se la robaran los madianitas cuando se le aparece el Señor. Y lo interesante es, esto es hermoso, porque a veces nosotros nos vemos en el espejo y vemos cosas desagradables. Por eso es importante aprender a vernos como Dios nos ve. Tienes que aprenderte a ver como Dios te ve. Gedeón estaba temeroso de que lo fueran a asaltar y a robar. Sin embargo, se le aparece Dios y le dice, salve, varón esforzado y valiente. El otro haber dicho, pues ¿a quién le hablas? O sea, es que así nos ve Dios, como varones esforzados y valientes, como mujeres de fe poderosas. Así nos ve Dios. ¿Sí? Cuando aprendamos a vernos como Dios nos ve, podremos hacer las cosas que Jesús hizo y aún mayores.
Pero mientras no te veas y te visualices como Dios te ve, si te sigues viendo pequeño, si te sigues viendo ignorante, si te sigues viendo que no sirves para nada, que ya no puedes hacer nada bien, no vas a hacer nada, no vas a salir de ahí. Tienes que aprender a verte como Dios te ve. Y eso no tiene que ver con la edad. Imagínate, el llamamiento de Moisés fue a los 80 años. Tú hubieras dicho, no, pues ya, señor, ya lo hubieras jubilado. Y todavía se aventó 40 años con el pueblo, lidiando con un pueblo necio y de poca fe. ¿Sí? Entonces, para Dios no hay edad. No sé qué edad tengas, pero para Dios no hay edad. ¿Sí? Eh, Dios nos ve como un pueblo victorioso. ¿Sí? Sería bueno que leyeran Joel 2 del 1 al 9, porque dice, viene en los últimos tiempos un pueblo fuerte y grande en extremo. ¿Sí? Detrás de ellos, pues va a haber destrucción y o sea, va a haber muchas cosas feas, pero delante de ellos, dice, la promesa es que la tierra será como el huerto del Edén, dice, ¿sí? Entonces tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Fíjense, Job 1:8, dice, y el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Imagínate Dios presumiendo a Job. O sea, la verdad, si seguimos leyendo todo el libro de Job, Job no era perfecto. Job se equivocó. Y es más, habló lo que no debía haber hablado. De hecho, cuando Dios lo confronta, le dice, hablaba lo que no sabía. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, le dice Job a Dios. O sea, pero Dios lo veía perfecto. Yo siempre les he dicho, Dios nos ve como producto terminado, nosotros nos vemos como producto todavía en proceso, pero Dios nos ve perfectos. ¿Se acuerdan que dice Pablo? Así los que ya somos perfectos, actuemos de esta manera. Pero no está hablando de una perfección eh, física y del momento, sino está viendo la obra de Dios consumada y terminada en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ok, seguimos adelante. Segunda de Corintios 3 del 4 al 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante en Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos. O sea, fíjate, tenemos esta confianza en Dios, ¿sí? Sabemos que en mis fuerzas yo no soy competente. Yo no puedo por mí mismo. Mi competencia proviene de Dios. Ahí debe de estar la confianza. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Pablo, cuando eres débil, en tu debilidad, se va a mostrar mi fuerza, le dijo Dios a Pablo. ¿Sí? Entonces, cuando soy débil, dice Pablo, entonces la fortaleza de Dios se manifiesta en mi vida. Ahí se manifiesta la fuerza, en mi debilidad. O sea, Dios no, si sabe que no puedes con algo, no te va a poner para que sufras algo que no puedes pasar. ¿Sí? Si estás pasando por algo, porque Él sabe que tú puedes. Y si sabe que te falta algo, lo que te falte, el granito que falte lo va a poner para que puedas salir victorioso de esa. Porque en Cristo vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, ¿no? Sí, leímos hace rato que vamos siempre de triunfo, siempre en Cristo Jesús. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo nosotros mismos. O sea, nuestro pensamiento no tiene que ser carnal, sino tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Dios dijo de mí. ¿Sí? Y fíjense lo que dice la siguiente parte, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, en Dios soy competente. Fuera de Dios no, pero en Dios soy competente. Verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en el nuevo pacto. ¿Sí? Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos en el viejo pacto, estamos en el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, que dice, no de letra, ¿sí? No de acuerdo a algo que se escribió, sino estamos en el tiempo del Espíritu. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya? Porque si yo me voy, entonces Dios mandará al Consolador.
que es el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Entonces voy a volverlo a leer. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu nos da vida. El espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales, dice en otra parte. Ese es el que nos da vida. La letra en sí no sirve de nada si no va acompañada con el Espíritu Santo. Hay otra cita que también eh, la hemos de haber oído porque es una cita muy conocida por todos nosotros, que está en Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Él nos capacita para hacer su voluntad. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si Él no me ayuda. Él me ayuda a hacer su voluntad. Dice, los haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en mí lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en mí lo que a Él le agrada. ¿Sí? Por mi cuenta no le puedo agradar. Es algo que Él pone en mí. Él pone el querer como el hacer. Él pone el querer para que yo lo pueda hacer. Fíjense, vamos a Isaías 60, que era la que mencionaba hace rato, no la leímos. Isaías 60, vamos a leer el versos 1 y 2. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo? Jesús vino a nosotros y alumbró nuestra existencia. Dice, y la gloria del Señor ya nació sobre nosotros. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre mí amanecerá el Señor y sobre mí será vista su gloria. La gente tiene que ver a Cristo en mí, a lo que acabamos de leer, que para ellos soy grato olor en Cristo, ¿se acuerdan? Para la gente de afuera soy grato olor en Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en mí, no me tienen que ver a mí con todos mis defectos, que sí, si me ven a mí van a ver muchos defectos, pero tienen que ver a Cristo en mí, tienen que ver la luz de Cristo en mí. Ok, seguimos. Eh, Romanos 12, Romanos capítulo 12, vamos a leer el verso 19 y 20. Dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está mí es la venganza, dice el Señor, yo pagaré o yo daré el pago, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego montarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es mostrar la gloria de Dios, la imagen de Dios, no pagar con la misma moneda, porque la lucha no es contra sangre y carne. Si alguien me está atacando, me está hablando mal de mí, no es esa persona está siendo usada por el diablo. Entonces yo tengo que, para darle la torre al diablo, porque el diablo quiere dañarme a mí y a esa persona. Pero si yo respondo bien a sus ataques, respondo con bendición a sus maldiciones, yo voy a salir bendecido y Dios puede tocar a aquella persona y para que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Jeremías 1:12. Ya se nos está yendo el tiempo. Jeremías 1:12.
¿qué es lo que hablábamos hace rato, ¿no? De estar puestos los ojos en la palabra de Dios y asegurarnos de estar viendo, leyendo, entendiendo lo que Dios habla de mí en su palabra y hablando, declarando lo que Dios dice de mí en su palabra. Dice, y bien, y me dijo el Señor, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando nosotros decimos, declaramos, hablamos la palabra de Dios no regresa vacía, sino que es prosperada para lo cual Dios la envió. Entonces, Dios está conmigo como poderoso gigante, ¿sí? Pero no va a pasar nada hasta que yo no diga lo que tengo que decir y hablar lo que tengo que hablar. Dice la Biblia que no puede de una misma fuente brotar agua amarga y agua dulce. No puede ser así. Dice, no puedes maldecir a los demás y bendecir a Dios con la misma boca. No puede de esta misma aberturas tener dos aguas diferentes o dos declaraciones diferentes. Entonces estamos para heredar bendiciones y para bendecir a los demás, aunque los demás no se lo merezcan. Si a eso vamos, ni nosotros mismos merecemos nada. ¿Sí? No es por merecer, sino es por la misericordia de Dios y la misericordia de Dios se debe de ver manifestada en nuestras vidas. De gracia recibimos y de gracia damos. Jeremías, estamos ahí en Jeremías, vamos al verso 18 y 19 ahí mismo en el capítulo 1. Dice, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. O sea, el que nos plantó es Dios con esa fortaleza. Dice, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y de sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. No dice que no van a pelear, dice, y pelearán por ti. Sí va a haber una lucha. La gente se va a levantar contra ti, pero tú tienes que hablar lo que Dios dice de ti y declarar sobre ellos la palabra de Dios. Dice, vendrán y pelearán contra mí, pero no me vencerán porque Dios está conmigo, dice, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Dios está con nosotros para librarnos. Entonces tenemos que estar metidos ahí, firmes con toda la armadura de Dios. Vamos a terminar con esta. Efesios 6, del 13 al 18. Efesios 6, el último capítulo del 13 al 18. Con esto terminamos. Eh, Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. O sea, va a haber un día malo, va a haber un día fuerte, ¿sí? Difícil. Pero si me mantengo con la armadura de Dios puesta en mi vida, eh, dice, al final voy a quedar firme. Dice, y habiendo acabado todo, voy a estar firme. Dice verso 14, estén firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra de Dios es la que me mantiene erguido. Vestidos con la coraza de justicia. Somos justificados gratuitamente por Jesucristo. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que quiere decir que siempre tengo que estar dispuesto a hablar de la palabra de Dios, el Evangelio de Dios a los demás. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con la que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos son esos pensamientos, esos argumentos que veíamos al principio, y esos se apagan con el escudo de la fe. Tomen el yelmo o el casco de la salvación, recordando que Dios nos hizo salvos, nos regaló la salvación, ¿sí? Y es lo que Dios da, nadie te lo quita. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Con la espada del Espíritu voy a vencer hablándola, no voy a atacar físicamente, aunque estamos en esta carne, lo leímos, no vivimos conforme a esta carne, nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas y en la palabra, lo acabamos de mencionar hace rato. Entonces, yo lo que tengo que hacer es declarar la palabra sobre mi situación, sobre mí, sobre mi país y sobre la gente, incluso sobre aquellos que me están atacando. Al final, Dios me va a proteger, ¿sí? Y si alguien nace contra mí, lo que sembró conmigo lo va a cosechar él. A mí no me toca cobrarle, pero nadie se va sin pagar la cuenta. Yo tengo la promesa y la seguridad de la protección de Dios para mi vida. Bueno, este, aquí le paramos. Gracias por haberse conectado. Nos
nos vemos la próxima semana. Vamos a orar para ser despedidos. ¿Sale? Gracias.